¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, viernes 3 de agosto de este 2018. Estamos en agosto, queridos, queridas. ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas. Voy a presentarles a nuestras panelistas del día de hoy, día viernes. Usted sabe, estamos en directo por la radio y en un ratito, en la tarde de mañana, vamos a estar en nuestro, nos podrán ver en nuestro diario electrónico en la parte de... Se me olvidó la palabra, streaming, esa es la... Agosto. Natalia Piergentile, bienvenida, mucho gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ex subsecretaria, militante, eso hay que resaltar y decirlo con fanfarre, porque alguien que quiera militar en un partido político en esta época hay que aplaudirlo, de el PPD. Y miembro de su comisión política recién instalada. Mire usted, más aún, o sea, doble pecado. Para los que miraban, no, felicidades. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Marcela Sandoval, colega, bienvenida, sí, dirigente gracias. de Revolución Democrática, también militante. Sí. Y don Pablo Rodríguez, que es investigador del Instituto Libertad, militante también. No soy militante. Pero ahí estás metido con RN, Sí, no te casi, puedes desmarcar tan fuertemente. Casi lo mismo, pero no milito formalmente. Yo soy colocolino. Jugamos mañana a las 3. Eso. Muchas gracias, bienvenida de nuevo y bienvenido, Pablo. Oye, les quería plantear como primer tema, bueno, tuvimos una encuesta Criteria Research, que quizás es una de las encuestas más interesantes porque se permanece mes a mes y fue de las que mejor le anduvo en la elección presidencial anterior. Y que muestra varias cosas bien atractivas la encuesta. Partamos, si quieren, por el tema de la baja en la aprobación del gobierno y de Sebastián Piñera en particular. Pero después hay otros números que les quisiera proponer, si los podemos dar una vueltecita. No sé, partimos por ti, Marcela, Natalia. Marcela. A ver, yo diría que el tema de... Esta encuesta de alguna manera lo que arroja es como una pasada de cuenta al gobierno y no es menor porque ha tenido que ver como con el congelamiento, las críticas que han habido respecto al congelamiento de la agenda legislativa, algunas medidas que han sido de alguna manera reactivas. Esta semana vimos cómo reaccionaron frente a las políticas de infancia, pero tuvo que salir un informe de Naciones Unidas para que esa reacción fuera de algún modo un poco contundente. Y también yo diría que se responde la baja de los 11 puntos del gobierno y también de Piñera. Sí, de los dos. Respecto como también a algunos desaciertos que han tenido ministros, principalmente el ministro de Educación, Varela y el ministro Valente. Y yo creo que eso no es menor, porque habla también como de la desconexión que han tenido con la ciudadanía frente a demandas que se han mantenido en el tiempo, que se arrastran, digamos, del periodo anterior del gobierno, que tienen que ver con el derecho a la educación, que tienen que ver también con el vínculo entre crecimiento económico, pero también un desarrollo que sea sostenible, que genere igualdad en las pensiones, que sea en el fondo una sociedad más de derechos que de privilegio. Y eso está muy instalado en la ciudadanía. Yo creo que hay una pasada de cuenta al gobierno en ese sentido. Y eso es un poco una señal que muestra esta encuesta. Natalia, en general se entiende que aquí hay una pasada de cuenta, como dice Marcela, pero a lo económico, a la expectativa económica no cumplida. Pero ¿podría ser una segunda lectura más bien una decisión mucho más política que económica? Que ante esta expectativa se traduce en una decisión más política, más de ubicación política de la sociedad? La verdad es que yo creo que hoy día, en función de la efectividad que se pide a la política, y la política es de procesos mucho más largos, entonces cuando se hacen promesas como se acabó la fiesta de los delincuentes, que Piñera además después dijo que había sido un desacierto, porque claramente ese era un problema mucho más profundo. Pero cayó en lo mismo cuando se señala, y todo el equipo económico señala, bueno, ahora va a venir la inversión y ahora va a venir el crecimiento. Cualquier economista serio sabe que la economía chilena es tan pequeña, muy pequeña, que además es una de las economías más abiertas al mundo, está expuesta a los ciclos económicos. Eso te lo enseñan en Economía 1. Entonces, tratar de señalar que, sin perjuicio que efectivamente hay factores de riesgo que están en los temas institucionales, o sea, ¿a qué voy con esto? A que un empresariado le puede ser más atractivo instalarse en un país con un gobierno de derecha, sin duda, pero todo el resto del polinomio de riesgo claramente nos señala que el ciclo económico iba a venir al alza, estuviese Piñera o estuviese Guillé.
Por otra parte, además, en la controversia que se tuvo esta semana con la declaración de riesgo que señala que desde el 2010 se había empezado con este decrecimiento y claramente el gobierno no le pareció. Entonces tiene que ver con que, por una parte, tenemos que ser serios a la hora de comprometernos con la ciudadanía, tenemos que ser serios a la hora de analizar las cifras y aún más, tenemos que ser serios con las instituciones que nos miden y que cuando nos miden y nosotros nos gusta cómo nos midieron, le damos toda la credibilidad. Y cuando no nos gusta, entonces, ojo, la ciudadanía a lo mejor no entiende mucho de macroeconomía, pero entiende que me gusta cuando viene favorable a mí, no me gusta cuando no es favorable. Eso es tautológico, es sencillo y simple y la ciudadanía lo entiende rápido. Pablo Rodríguez, ¿cómo ves tú este número que en realidad baja a 11 puntos? Es muy drástica la bajada, eso es lo que llama más la atención. No tanto que tenga 49 versus 47, que hoy día en la política actual los gobiernos son todos minoritarios, una cosa muy... Pero la caída de 11 puntos es lo que llama la atención. Sí, yo partiría por el tema de la encuesta en general. Más allá de esta encuesta en particular de criterio, hoy día salió la encuesta de IMAR, que también reflejaba lo mismo, un porcentaje muy similar, y la CADEM del lunes pasado también. Entonces, para defender un poco la encuesta te está marcando más o menos lo mismo. Entonces pueden estar todas malas o están todas buenas. O están todos copiando a la otra, decir, no vámonos, están coludidas, vamos a cobrarle las 7 lucas. No creo, no lo creo. Pero desde ese punto de vista, la ventaja que tenemos de tener encuestas semanales es que había una disminución paulatina de la aprobación desde el 50 y tanto al 40 y tanto. Y eso es más bien, como la encuesta criteria es mes a mes, tienes una caída mayor completando la evaluación mensual. Uh-huh. Pero la gracia de que lo que reflejaba hoy día DIMAR y lo que reflejaba CADEM es que ha caído como 3 puntos por semana. De ahí uno tiene que... Claro, más o menos ese ha sido el porcentaje de caída. Y uno tiene que tratar de buscar las razones de por qué esa diferencia respecto a los meses anteriores o las semanas anteriores. Y yo creo que aquí está claramente marcado por el tema de las declaraciones de los ministros. O sea, no hay ningún otro hito más que eso. De ahí eso puede ser bueno o malo desde el punto de vista de uno, desde que uno lo lea. O sea, no es que la gente esté rechazando un proyecto, no está de alguna forma disconforme con alguna política en particular, sino que la agenda se ha centrado tanto en los desaciertos de los ministros que ha influido en la aprobación. Entonces eso también no es tan amargo al gobierno. O sea, en la medida que el gobierno nuevamente se puede ordenar, de alguna forma nuevamente puede ordenar su agenda, eso debería controlarse. Yo no veo aquí todavía, desde el punto de vista económico, un rechazo o una crítica al manejo, porque todavía no hay cifras para decirlo, de alguna forma más contundentemente. Yo creo que la explicación principal tiene que ver con los ministros y sus declaraciones desafortunadas. Entonces, en ese sentido, creo que no es una tan mala noticia en la medida que el gobierno controle nuevamente la agenda. En la última semana, por lo menos, el tema del Sename, el anuncio que se hizo ayer respecto a centrarse en la calidad de vida de los niños, y lo que se ha ido avanzando en temas de Araucanía con el ministro de Desarrollo Social, dan cuenta de ese interés, de que controlar nuevamente la agenda. Si efectivamente el tema solamente es comunicacional, en la medida que el gobierno nuevamente tome las riendas de la agenda comunicacional y política, esto debería controlarse. Pero yo ahí veo dos almas. Natalia Piergentil. Yo veo dos almas, porque una cosa es que el ministro, no sé, un ministro o el mismo Piñera con el desacierto de homologar al presidente del BID con un perro y cortarle el pelo a la intendenta, ya uno puede decir tiene poca capacidad de autocontrol en algunas cosas, y eso puede ser una anécdota. Pero cuando el ministro de Educación, cuando hoy día estamos avanzando y se dejó instalado los servicios de educación que se descentralizan, o sea que ya no depende si el municipio tiene plata o no, para tener una buena infra y una buena calidad, el ministro diga, bueno, cuando se acercan a mí, yo les digo que hagan un bingo, en el corazón de lo que se está tratando de mitigar, que es la desigualdad asociada a la posibilidad de un municipio de tener o no infra. Y en el caso de Valente, el ministro de Economía, el que generó una agencia para atraer inversión y que además señaló, ahora vamos a empezar a ser serios y a atraer inversiones, te dice, mira, mejor ponís la plata en otro lado. Entonces, errores comunicacionales una cosa, errores respecto de que salga la verdadera alma de la derecha más recalcitrante es otra cosa. Distinto, y por eso digo dos almas, porque cuando uno escucha al ministro Moreno, escucha a un ministro que se está tomando el tiempo de escuchar, que dice que tiene que entender el fenómeno de la cosmovisión, que está instalado una vez a la semana en el territorio y claramente
dentro de esas dos almas en el mismo gobierno se notan las tensiones, se notan las diferencias, y yo creo que tiene que ver con una mirada más profunda de hacia dónde va a ir el gobierno. Si se va a estar más del lado de este tipo de declaraciones, que lo que hablan es lo que sienten realmente los ministros en el fondo. Y eso es súper perjudicial. O desde la perspectiva de Moreno. Entonces yo siento que prontamente vamos a ver ahí estas dos almas en el Ejecutivo, y vamos a tener que ver por cuál opta el presidente Piñera, ya sea en el relato como en las políticas públicas. Marcela. A ver, yo diría que Marcela yo Sandoval, le agregaría como un apellido a los desaciertos que han habido, porque no solo son comunicacionales, a veces como que nos quedamos solo en ese relato, y la verdad que son desaciertos políticos, porque tras las declaraciones de los ministros lo que hay es una visión política y que evidentemente no ha hecho como un buen juego a lo que es la identidad de este gobierno. Y yo diría que ahí está el nudo principal de la crítica, que uno, si tuviera que caracterizar a este gobierno, la verdad es que, claro, si uno va al programa podría ahí encontrar una identidad, pero cuando uno lo ve en la práctica, siente que esa identidad política se diluye, sobre todo porque en la práctica uno ve, no sé, declaraciones de José Antonio Kast, que representa esa alma de la derecha conservadora, de la cual se ha querido desmarcar este gobierno, pero por otro lado aparece como un actor protagónico de la agenda, aparece como un actor incidente y también desestabilizador incluso de los discursos que puede instalar una derecha que puede ser más progresista, liberal, como que puede representar a sectores de Evópoli o de Amplitud o de Renovación Nacional incluso. Entonces, creo que ahí hay un tema también en la misma coalición que no se ha sabido resolver, porque la identidad que este gobierno de alguna manera vendió a la ciudadanía, la promesa que hubo, tuvo que ver con tiempos mejores, tiempos de cambio, que hablaban también de involucrarse en temas que tenían que ver con identidad de género, ha tomado muy astutamente la agenda de las mujeres. Sí. Una ministra que lo ha hecho muy bien. Sin embargo, uno ve también que frente a esas reacciones que pueden ser de una astucia, digamos, y de una pericia política que uno puede reconocer, también uno se encuentra con esta alma de la derecha muy recalcitrante y que va subiendo también en las encuestas. Entonces, a mí me parece que es una señal preocupante. Sí, Pablo, sí, por favor. Yo creo que, Pablo Rodríguez. reconociendo que existe estas dos visiones al interior del gobierno y sus partidos y su coalición, yo creo que la visión que está primando, yo creo que está clara, que es la visión que no es la de los ministros desafortunados en sus declaraciones. Yo creo que cuando el presidente habla de calidad de vida, está hablando de conceptos que van más allá de lo que la derecha tradicionalmente había hablado. Cuando en el discurso del 1 de junio pasado, el 21 de mayo anterior, habla de desarrollo integral, que justamente tiene que ver con que la derecha ha ido adquiriendo un discurso que va más allá del crecimiento económico. O sea, desde el 90, toda la década del 90 hasta buena parte del 2000, la derecha insistía una y otra vez en el tema del crecimiento económico, que eso resolvía los problemas de la sociedad. Y ese discurso se ha ido complejizando. Y esa complejización del discurso ha significado que se toma en cuenta y se releva elementos tanto objetivos como de acceso, como elementos también subjetivos, que tienen que ver con el bienestar subjetivo de la gente y una serie de elementos que están vinculados a eso. Y yo creo que ese es el discurso del gobierno y ese es el discurso del presidente. Yo creo que cuando se dice que son errores o declaraciones desafortunadas desde el punto de vista de la comunicación, claro, puede tener un componente político, pero yo creo que son ministros que hablan por sí solos, que lamentablemente han actuado mal, que no deberían volver a repetir ese tipo de errores, pero creo que el sello del gobierno... ¿Por qué no los sacan? Y que si lo saca ahora es darle el punto a la oposición, darle el punto a los medios de comunicación, es como decirles ya, se equivocaron y ustedes me dicen que lo saco. Entonces, yo creo que más temprano que tarde van a salir. El tema es cuándo y si es que salen, van a salir más bien por una evaluación completa del gobierno, no de dos ministros en particular, sino que Correcto. de subsecretarios, de ministros y más de un punto más general. Pero, insisto, yo creo que entendiendo que existen estas visiones y que la ciudadanía y la oposición las puede percibir de esa manera, yo creo que el discurso del presidente Piñera es claro desde el punto de vista de cómo tú traduces el crecimiento económico o las mejoras económicas, las traduces en mejoras reales para la gente. Y eso no tiene que ver solamente con el crecimiento, sino que con el acceso a mejores viviendas, el acceso a salud, a educación y una serie de elementos que están ahí y que yo creo que este tema de retomar la agenda, que como concepto es importante, va vinculado con eso. Pablo, déjame colgarme de algo que tú dices, a ver si lo entro, porque
tú sostienes con convicción de que el presidente Piñera está en la visión de esta, que es la visión del Instituto Libertad, que tiene una polémica no menor de hace mucho tiempo con otra parte de la derecha, ¿no? Pero yo con Aldo Casinelli, que también habitualmente conversamos acá, han tenido estas discusiones y esta lógica de una derecha que busca decir el Estado y el mercado tienen que conversar, los elementos sociales, no la derecha social, no. Los elementos de derechos sociales tienen que conversar con el crecimiento y con la capacidad, etcétera. Pero eso es un tema que ustedes creen se los planteo a los tres, ¿va ganando este sector o todavía está demasiado en pañales? A mí me queda la sensación, podríamos usar el tema de la Araucanía, que mientras Moreno hace una cosa muy notable, Moreno y Mayol, Sí, y los dos son dirigentes empresariales. Ahí hay algo que hay que mirar con, a lo mejor, con más detalle. ¿Qué se quiere hacer con la Araucanía? Yo creo que hay también de recuperar una zona del país para el mercado y para otras cosas. Yo creo que hay una lectura más compleja, pero tú ves ahí una mirada, y por otro lado tú tienes a Chadwick hablando de terrorismo constantemente y Piñera tomando foto con el Comando Jungla, que es una declaración de guerra a la Araucanía. Entonces, ¿qué prevalece en realidad en esta tensión en el gobierno a juicio de ustedes? ¿Cómo se va dando esta pelea que es evidente que está? ¿Sabes qué? Natalia Piergentil. A mí me pasa que, podemos hablar largo de cómo se ponen en escena los hitos comunicacionales del gobierno y cómo se informa a la ciudadanía. Pero no es posible, por ejemplo, que después de haber tomado la agenda de género muy hábilmente cuando tuvimos las manifestaciones en el Parlamento ayer o antes de ayer, los parlamentarios de gobierno son los que votan en contra de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Porque además de verdad, los criterios que esgrimen respecto a la dificultad de la implementación no son tales. Es profundamente estudiado cómo se puede realizar. Por otra parte, también tenemos que se plantea un pago de apoyo a las pymes, que cuando nosotros fuimos gobiernos de economía nunca hubo agua en la piscina, en lo que hoy día es el gobierno, para poder generar un proyecto de ley de esas características. Pero ¿cuál es el punto acá? Que ese pago a proveedores a 30 días se quiere aprobar, pero implementar en 3 años más. Perdona, para precisar, ¿eso es para todos los que contratan proveedores o solo para el Estado? No, para todos. Perfecto. Y por otra parte, por ejemplo, nos encontramos, tal como señalas tú, con esta mirada de diálogo respecto a la Araucanía y por otro lado esta mirada más militarizadora, por decirlo. Entonces, yo creo que el relato es importante porque genera adhesión. Pero cuando tú vas haciendo el checklist de cómo ese relato se vuelca hacia los proyectos de ley y las políticas públicas, está habiendo una cierta brecha, por no decir una gran brecha. Y esto, si sigue así de constante, va a generar claramente un malestar y una polémica aún más profunda, tanto en el gobierno al interior como con la ciudadanía. Porque finalmente no puedes tú apostar a una agenda amplia de derechos si cuando te toca ir a votar por esos derechos claramente tus parlamentarios no se alinean con tu visión. Marcela Sandoval. Sí, estaba pensando también en otros ejemplos y la verdad es que, claro, por ejemplo en el tema de infancia, como que igual el gobierno ha tenido siempre este discurso, bueno, es una frase de Bópoli, los niños primero, pero la verdad es que si uno va al detalle de los compromisos de infancia, pensando en esta lógica de los derechos sociales, que es una promesa de este gobierno, se queda corta en los compromisos. Hay una cosa de este gobierno que puede ser muy efectista, pero cuando uno va a las medidas de fondo se encuentra que efectivamente con esta disociación entre lo que pasa en el Ejecutivo y en el Poder Legislativo, en que el Ejecutivo puede estar muy convencido de empujar el tema de, por ejemplo, de identidad de género y sin embargo se encuentra con escollos en su propia bancada, que han entorpecido, por ejemplo, y que costó mucho lograr incluir la inclusión en la ley, en el proyecto de ley de los menores de 14 hasta 18 años para el reconocimiento de la identidad de género, y que fue, digamos, algo empujado más bien desde la oposición, particularmente algunos parlamentarios del Frente Amplio articulados con otros actores de oposición. Entonces, creo que ahí hay un trabajo que ha faltado como de articulación y hay una crítica, digamos, al Ejecutivo que no ha sabido también articularse con sus representantes en el Congreso. Yo creo que ahí hay una disociación importante entre las promesas de gobierno en la agenda de derechos sociales y lo que efectivamente pasa, digamos, en la agenda legislativa.
Y un poco solo para traer a colación el tema como de los desaciertos comunicacionales que tienen que ver también con un relato político. Hace muy poco se anunciaron medidas respecto a al tema de seguridad, como una nueva agencia de seguridad. Y le pusieron un nombre que era matarlo, la CNI. CNI, y que bueno, tuvieron que salir a cambiarlo rápidamente. Pero ahí uno se pregunta, sí, uno puede llegar a comprender y decir, ya, sí, hay errores, todo, pero no una materia tan sensible, como que además está instalada, que digamos un nombre que representa como uno de los principales organismos represores de este país. ¿Cómo no va a haber nadie en el gobierno que alerte, que advierta? A mí me parece que eso habla también de una cierta irresponsabilidad frente a anuncios que se hacen, que pueden parecer súper efectistas, pero que finalmente no hay una evaluación de fondo y salen con esos nombres, hasta provocando un poco. Es muy raro, perdona Pablo, te doy la palabra de inmediato, pero hay que recordar que incluso la CNI espió y le complicó la vida al propio presidente Piñera en su momento. Sí, po. Totalmente. Entonces de verdad es incomprensible que nadie haya levantado el dedo. O él mismo, cuando leía así la minuta. Yo creo que le llegó cuando ya no, pero ¿cómo nadie levantó el dedo y dijo, oye, pongámosle otra cosa? ¿Cómo le podemos hacer? Pero en fin. Pablo Rodríguez, en la segunda parte no te creas que vamos a seguir hablando del gobierno, vamos a hablar de la oposición, así que estés más tranquilo. Va a ser así, Pablo. Claro, ahora puede, para la segunda parte viene más fácil. No, pero yo creo que este discurso de la derecha, si lo logra concretar, lo logra consolidar, va fácilmente a gobernar 4 años más este gobierno. El discurso del diálogo y de la... Exactamente, entonces, y ahí está la disyuntiva. Y si nosotros seguimos cada uno por su lado. Mucho más fácil, claro. Pero hay un tema que tiene que ver con la discusión programática que hay dentro de la derecha. Cuando la UDI era el partido más grande de la derecha, esta discusión era principalmente economicista. Cuando la UDI empieza a perder espacio, RN le compite y desde varios indicadores hoy día el partido más grande desde la centro derecha. Tú le sumas la aparición de Bópoli, que tiene una agenda muy distinta, en algún sentido, que mucho más social, mucho más liberal, en varios temas. Y le agregas los constantes coqueteos con el centro político, está configurando un relato político que es distinto. La gran falencia del gobierno de Sebastián Piñera en su primera administración fue la falta de relato. Un gobierno que desde el recuento fue exitoso en términos de números grandes, macro, pero que eso no se vio reflejado en la realidad de la gente. Por lo tanto, ese es el gran desafío. Yo creo que Piñera lo entiende. Piñera entiende que si logra concretar, traspasar, materializar este discurso, va a ser un gran acierto y efectivamente el gobierno va a estar, Chile Vamos va a estar en el poder 1 o 2 periodos. Sí, incluso es tan ambicioso desde el punto de vista programático que el programa de gobierno tiene incluso medidas de 4, 8 años, porque está esa aspiración. Y yo al menos creo en esa visión donde hay un Estado mucho más activo. Por ejemplo, lo que pasó ayer en el Sename, el anuncio de coordinar mejor los ministerios, no es un anuncio nuevo. Lo hizo la presidenta Bachelet apenas salió la crisis del Sename, diciendo que una serie de instituciones iban a estar preocupadas de los aspectos que le correspondían. Pero eso no se materializó a lo mejor en algo más concreto o algo más específico. Pero este reimpulso de reconocer en el Estado un rol, de alguna forma garante de ciertos derechos, y que de alguna forma dar un rol protagonista en algunas acciones, también tiene que ver con un cambio en una mentalidad política. Y yo creo que hay el reconocimiento de que la trascendencia política, es decir, de que la próxima elección sea exitosa para Chile Vamos, está medida por estos elementos. En la medida que se logre comprender mejor. Hoy día la UDI se está tratando de reformular y tratando de sumarse a este discurso más social, por decirlo de alguna forma, porque hay una serie de actores que están tomando estas banderas. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que en términos generales, llevamos ¿cuánto? 4 meses de gobierno, un poco más. Todavía es pronto para ver resultados. Parece que fuera mucho más. Sí. Falta para ver resultados concretos, pero yo creo que la línea argumental del gobierno está. Y hay que ver si eso se logra traducir en algo específico en las próximas elecciones. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Natalia Piergentile, con Marcela Sandoval y con Pablo Rodríguez. Vamos y volvemos. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo conversando con Natalia Piergentile, miembro de la Comisión Política del PPD, ex subsecretaria de Economía en el gobierno de Michelle Bachelet, con Marcela Sandoval, dirigente de Revolución Democrática, periodista, ya no está en la directiva.
¿En RD? Sí. No, hace tiempo, hace Bueno, mucho tiempo. pero- No, pero ahora veo los temas de participación política de mujeres, Muy bien. que es como es un mandato del CERVEL, es una exigencia legal para todos los partidos políticos y estoy en eso. Y fuiste candidata, además. Fui candidata. Gran experiencia, pero Sí. no para repetirlo, ¿sí? Sí, totalmente. Ah, ya. Y Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad, vinculado, por cierto, a Renovación Nacional. El instituto, usted es un hombre independiente, don Pablo, pero ahí, cercano, a un ala por lo menos de Renovación Nacional. Parece. Oye, déjame saludar a dos canales de cable que son muy amigos nuestros y que nos difunden este programa, fíjate. Uno en Antofagasta, R2 TV de Antofagasta, y el otro, el canal 5 de Los Lagos, que tienen la gentileza de reproducir nuestros programas en su señal. Así que muchas gracias por eso. Estábamos hablando a partir de la encuesta Criteria Research, y hablamos de toda esta situación de la caída de 11 puntos del gobierno, pero hay otros números que hablan de lo que está pasando con los partidos en general y con las adhesiones. Primero está el tema presidencial. Ujú. Esto es notable. ¿Ve? A 4 meses instalado el gobierno ya estamos en pelea presidencial. Es el problema de periodos tan cortos. Bueno, ese O es un sin punto. reelección. Exactamente. Ese es un punto. A lo mejor la reelección, no sé si la reelección, pero el periodo es un poquito más largo. Pero tiene que ver con algo que a lo mejor para que lo tomen ustedes, lo que provoca que no haya políticas de largo plazo, que todo se hace con la vista puesta en la elección, que son cada 2 años, porque entre medio está la municipal. Entonces, todos son cuestiones de corto plazo y los temas de fondo de Chile, es decir, la modernización del Estado, reformas de la salud profunda, Se van Pensiones. se van pateando. Sí. Entonces, bueno, Totalmente. pero en fin, Sánchez 20%, mantiene su adhesión con felicidad enorme del Frente Amplio, pero con eso no ganan, ni cerca de ganar. Y no hay nadie más en materia de liderazgos políticos importantes. Se habla de la subida de Lavín, De porque Lavín. sube de 2 a 6 puntos, pero 6 puntos. Y ahí queda todo. Meo 4 puntos, cae, Osandón 4 puntos, Guillé 6 puntos. Es como una especie de alguien que todavía no se ha dado cuenta que ya pasó la elección anterior, etcétera. Y por otro lado, tenemos que en materia de adhesión a coaliciones va ganando todavía Chile Vamos, pero cayó 4 puntos. Está en 20, empata con Beatriz Sánchez. Frente Amplio se queda igualito, 16 tenía, se queda en 17. José Antonio Kast queda igualito, tenía 9, ahora tiene 8 o al revés. Y la nueva mayoría, o lo que fuera, pero se mantienen 10 puntos. Kast, ahí, No, sí, pegadito. por eso es mi... Sí, yo sé. Sí, Y la nueva mayoría, 10 puntos. Nadita. Menos de la mitad del Frente Amplio. Ujú. Y ninguno, el gran candidato, nadie, candidato de Parra, sube de 40 a 46 puntos. No tenemos nueva mayoría, el Frente Amplio está en 20. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se van a juntar? ¿Van a hacer algo? Porque estos señores, digo por Pablo, que no es necesariamente estos señores, con sus 24 puntos ganan. Ya, pues ustedes tienen que contestar porque me A miran ver, a mí, no. yo pregunto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que yo creo Natalia en Piergentile. términos políticos? Yo creo que la nueva mayoría o los partidos que integran la nueva mayoría son partidos de izquierda, de centro izquierda. Y que dentro de su declaración de principio está lo mismo que releva el Frente Amplio. ¿Dónde a mi juicio están las diferencias? Las diferencias no están en cuáles son las políticas públicas que Chile requiere. Las diferencias están en que el relato político en algunos sectores de la nueva mayoría están encarnados por personas cuya biografía no ha estado exenta de polémica, no ha estado exenta de problemas de credibilidad. Y yo siento que el Frente Amplio plantea los mismos razonamientos en términos de política pública, pero sus liderazgos tienen una juventud, un vigor, no tienen anotaciones negativas en la hoja de vida, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué va a primar? No lo sé. Nosotros tratamos que hubiesen acercamientos la vez pasada. Yo creo que la política es el arte de generar acuerdos. No podemos esperar que pase lo que pasó en España, donde Rajoy estuvo perpetuándose en el poder a costa de la división del PSOE con Podemos. Yo creo que nosotros podemos generar acuerdos programáticos, incluso acuerdos de gobernabilidad, bajo criterios de transparencia y bajo criterios de nuevas
formas de hacer política, porque nosotros al interior de los partidos de la nueva mayoría estamos en esos procesos, porque sabemos que son necesarios, porque sabemos que si no nuestros partidos van a fenecer, y porque además será un viejo adagio, pero es muy cierto, cuando a la izquierda se divide, la derecha gana. Y nosotros creemos que el tema no es ganar por ganar, porque si uno ve las adhesiones que hay sobre nuestras coaliciones, nos damos cuenta que la ciudadanía en Chile, en términos de la identificación izquierda-derecha, aunque no lo tenga tan consciente, es más bien de centro-izquierda, porque busca ciertas políticas de mínimos garantizados que están más bien en el corazón de este lado de la vereda. Por lo tanto, yo creo que tenemos que avanzar en conversaciones, que se vienen las municipales, que se viene la elección de gobernadores regionales, y si no empezamos a conversar, por último, para no llegar a acuerdo, si es que no llegáramos, pero no cerrarse a la posibilidad de conversar, lo más probable es que tengamos 15 gobernadores regionales de derecha. ¿Eso es Chile? No creo. Entonces yo creo que tenemos que ser responsables, respetuosos, con lo que Chile hoy día demanda, y eso también implica que algo tengamos que ceder, algo tengamos que mejorar, pero que lo hagamos dentro del diálogo. Eso tiene una complejidad, Marcela Sandoval, doble, que no hay nueva mayoría, hay partidos que fueron de la nueva mayoría, pero tienes que hablar de a uno, no, entre ellos tampoco hablan mucho. Y adentro, sí, conversan. Ahora con los cambios en las directivas yo creo que va a empezar a haber un proceso más permanente de diálogo. La DC cambió, PPD, y tenemos ahora el Partido Radical. Entonces, sí, que cambió sin conflicto. Bueno, nadie cambia sin conflicto. Era muy divertido el conflicto. Pero en fin, pero tiene una realidad ahí que en realidad no hay nueva mayoría. Lo que hay son grupos de partidos que tienen una cierta tradición de acuerdo, pero no más que eso, hoy. Y está el Partido Comunista también. Y el Frente Amplio no es un solo Frente Amplio tampoco. Uno lo mira y hay cosas bien distintas en materia de con quién dialogar, qué dialogar e incluso qué es lo que debería representar el Frente Amplio. Sí, a ver, varias cosas. Una, el Frente Amplio es, como tú bien dices, como para caracterizarlo, es una articulación de movimientos sociales, partidos políticos, todos con distinto nivel de institucionalización. Eso es una premisa que está a la base, es una realidad, y por lo tanto hay definiciones que se van a dar. Hay un congreso en miras, digamos, del Frente Amplio, justamente pensando en faltan definiciones orgánicas, faltan definiciones estratégicas, y son acuerdos mínimos a los que tenemos que llegar. Pese a eso, igual tiene una cierta organicidad, digamos, para funcionar, y obviamente tiene una mesa política, mesas territoriales, que fue con todo eso, y mesa programática, que fue con todo eso lo que llegamos a la campaña de Beatriz Sánchez. Pero efectivamente hay una diversidad de actores, y la diferencia entre movimientos sociales y partidos políticos marca de alguna manera ahí un rol. En el caso de Revolución Democrática, evidentemente que hay un peso, y nos hemos visto, digamos, expuestos también por el mismo peso de que tenemos más militancia, tenemos una bancada más grande, también la exposición, digamos, pública, y también a mayor crítica. Pero también tenemos un peso en justamente en tender puentes, no solo yo diría con la izquierda más institucionalizada, con los sectores progresistas, sino también pensando como en los partidos de la nueva mayoría, sino también con una ciudadanía que también se sintió convocada por Beatriz Sánchez, pero que no necesariamente se siente convocada por algún partido o movimiento del Frente Amplio. Yo creo que si bien podemos tener relatos compartidos con algunos partidos de la nueva mayoría, relatos más bien programáticos o quizás coincidencia de tradiciones políticas, yo creo que hay una crítica muy fuerte desde el Frente Amplio hacia los conflictos de interés entre dinero y política, que marcaron de alguna manera no solo a la nueva mayoría, sino a la política en general chilena, y que desde hace 2 años han marcado agenda. Y claro, efectivamente el Frente Amplio no ha sido gobierno, entonces no está expuesto a esas críticas porque tampoco hemos sido gobierno, no hemos estado ejecutando la política pública.
Entonces, es una mirada crítica que hay respecto a quienes han ejercido el poder, cómo lo han ejercido, porque efectivamente había una promesa de cambio respecto a los gobiernos de la Concertación y de la nueva mayoría, sobre todo de la nueva mayoría, con el Partido Comunista ahí, yo creo como un actor bien incidente digamos, en avanzar en ciertas políticas más progresistas o de derechos sociales. Sin embargo, se quedó corto, o sea, un tema muy concreto, el tema de derechos humanos, violación a los derechos humanos del pasado. Hoy día leí una carta de Manuel Guerrero, hijo de una de las víctimas del caso de Gollado, que es una persona validada en ese tema y que hacía una crítica muy dura, teniendo él una mirada, digamos, muy cercana, a lo mejor o coincidente. Él es parte del Frente Amplio, pero no es ajeno, digamos, al diálogo con gente de la nueva mayoría. Y él hacía una crítica a los gobiernos de la nueva mayoría, justamente las políticas de derechos humanos, pensando en que hemos llegado a ver cómo se liberan, digamos, digamos, presos criminales de lesa humanidad, y salen distintos actores de la nueva mayoría criticando, siendo que fueron actores incidentes en la política de gobierno. Ejemplo, Escalona. Pero Escalona no cambió el Código Penal, digamos. No, pero a lo que voy es que sorprendidos de alguna manera por una política que ha sido permisiva con los criminales de lesa humanidad, y siendo que las agrupaciones marchaban todos los días, como hizo Manuel Guerrero, todos los viernes tenían un rito, y nunca fueron recibidas en la moneda, y las políticas de reparación tampoco avanzaron en esa materia. Estoy dando solo un ejemplo de las resistencias que se producen respecto a temas que pueden ser muy sensibles y también muy unificadores de la izquierda. Porque, ojo, son temas de memoria histórica. Los derechos humanos tienen que tener una actualización, evidentemente, los temas de derechos humanos de los niños y niñas, en fin, hay otros temas que hoy están en la mesa de los derechos humanos, pero ese es un tema, es un nudo crítico que a veces no nos permite avanzar en conversaciones y hay que tenerlo en la mesa. Yo soy una de las convencidas, digamos, dentro de mi partido y dentro del Frente Amplio, que yo creo que sí tenemos que articular puentes con sectores de izquierda, de la nueva mayoría, pensando en cómo construimos una oposición sólida. Y eso no significa unirnos, ni unir siglas, ni formar una nueva coalición, porque no creo que estemos preparados. El Frente Amplio es una articulación incipiente que está en construcción, y por lo mismo tenemos que darnos reglas todavía para funcionar y también probarnos en el ejercicio de la política, de la real política, porque en el fondo ahora lo que tenemos es una bancada, pero no hemos estado a cargo del Ejecutivo o de política. Tenemos concejales, y tenemos solo un gobierno local, que es en Valparaíso, que puede ser un gobierno modelo, pero tenemos que probarnos todavía. Y Charp, paradójicamente, es el miembro del Frente Amplio que se ha acercado más al diálogo. Y yo creo que tiene que ver porque en el ejercicio de gobernar ha palpado la necesidad de otros y de relacionarse con otros en ciertos puntos de convergencia. Y yo creo que ese es un buen ejemplo, porque el ejercicio del gobierno es un ejercicio muy complejo. No con esto quiero decir que eso responde a las omisiones que tú señalabas y que yo comparto absolutamente, sino que nosotros estamos acá en función de querer ejercer ese gobierno. Entonces, eso se hace con alianza y entendiendo la dificultad que tiene. Estás en presencia del inicio del diálogo entre el Frente Amplio y parte de lo que fue la nueva mayoría. ¿Qué te parece? Pablo Rodríguez. Yo lo veo difícil. Ahora te toca a ti. Está así, Pablo. Yo creo que hay un retraso importante. Yo siempre relevo los temas programáticos, más que los liderazgos, pero también está vinculado. Pero hagamos un poco de historia corta. La Concertación pierde el año 2010 y se aferra de alguna forma al poder, porque Michelle Bachelet figura muy bien en la encuesta. Y eso de alguna forma imposibilitó, sea bueno o malo, pero de alguna forma el debate programático en la centroizquierda no se produjo. Toda la razón. Los partidos, durante 20 años, los partidos de la Concertación, en su momento, confundieron el rol de ser gobierno de ser partido. Y de alguna forma se volcaron al gobierno y descuidaron sus propias labores internas, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con liderazgo, con la renovación programática, con establecer vínculos con la sociedad fuerte, y eso lo perdieron. Pero como Bachelet marcaba muy bien en la encuesta, los partidos se suman a ella
pero el convencimiento no es tan pleno tampoco. O sea, el programa de gobierno de Michelle Bachelet 2013 lo construye los cercanos a Bachelet, de alguna forma quienes comparten una visión social de lo que está pasando en Chile, pero los partidos tampoco tuvieron un rol tan protagónico. Y en el gobierno de Michelle Bachelet de 2014 al 2017, 2018, tampoco tuvieron un rol central, como tampoco lo tuvieron en el primer gobierno de Bachelet. Eso sí. Entonces los partidos siempre han ido de alguna forma tras manos de lo que la presidenta Bachelet hacía o no hacía. Por lo tanto, que las declaraciones de ayer, de alguna forma, para zanjar el tema de que no va a ser candidata o no tiene intenciones, yo creo que si se toma desde un punto de vista positivo, va a permitir que la centroizquierda de verdad empiece a debatir los temas que nunca debatió. Cuando dicen que no van a ser candidatos, a mí me empieza a dar susto, porque ahí empiezan las Pero candidaturas. pensemos que está diciendo la verdad. Yo creo que hay un tema que es sustancial. En la medida que ya no tienes un liderazgo al cual aferrarte, van a empezar a surgir nuevos liderazgos. No sé si sean los más indicados, los más exitosos, pero ya, tenemos a Máximo Pacheco por un lado, tenemos a Lagos Weber, que también han mostrado intenciones de ser candidato. No sé, habrán otros liderazgos. No olvide a Jorge Tarut, que proclamó su candidatura, claro, y provocó una movilización global en Chile. De hecho, hay algunas partes del extranjero que ya se sumaron. Pero colonias chilenas en el extranjero que inmediatamente dijeron, ahí vamos. A lo que voy es que tal vez no van a alcanzar a debatir todos los temas que tienen pendientes, porque el estar en el gobierno fue mucho más privilegiado que toda la discusión anterior que debió haber existido. Entonces, de hay otro elemento más que, aparte de los tiempos, es que la palabra acuerdo en los últimos 4 años fue muy criticada desde sectores importantes de la centroizquierda y de la izquierda más, que en ese momento no está representada en el Congreso. Entonces, ¿cómo tú vas a tratar de llegar a acuerdo, a conversar, cuando el concepto de acuerdo, de conversación, fue muy deslegitimado por parte importante de los actores que hoy día tratan de buscar ese acuerdo? Entonces, esa combinación yo no creo que vaya a ser muy exitosa. Yo creo que va a ser un proceso difícil, largo. Hoy día, por ejemplo, el presidente del Partido Comunista señalaba de que iba a tratar de tender puentes con el Frente Amplio. Pero el Partido Comunista no creo que sea un actor al cual el Frente Amplio lo vea como interesante, porque el Frente Amplio se le metió por la izquierda a la concertación. De alguna forma relegó al Partido Comunista. Se metió en las universidades, se metió en lugares donde el Partido Comunista estaba establecido como tal. Por lo tanto, para el Frente Amplio no sé si sea atractivo, por ejemplo, tener un diálogo muy sostenido con el Partido Comunista, porque tienen otras agendas, tienen otras formas de hacer política, por lo tanto hay dificultades importantes. ¿Qué decir de la ADC, por ejemplo? Uno no sabe todavía para dónde va la ADC, con el presidente que en algún momento de algunas declaraciones por un lado, pero finalmente después dice todo lo contrario a los 2 días siguientes. Entonces, hay temas que... Es una dialéctica en sí mismo, ¿no? Yo creo que uno aquí no es adivino, pero en términos de tiempo, de plazo, la centroizquierda ha postergado un debate y no creo que lo puedan resolver ahora. Lamentablemente, en términos de lo que uno esperaría como objetivo posible, están las elecciones municipales, de gobernadores regionales, y la premura por tratar de pararse frente a Chile Vamos, nuevamente creo que va a pesar más que la discusión de fondo, que es la programática, que es la de cómo vincularse activamente con la sociedad. Natalia Piergentile. Estoy casi en la totalidad de acuerdo con tu análisis, Pablo. O sea, ¿se junta Renovación Nacional con PPD? En el análisis. Ah, ya. Porque como decían los cubanos, en el rosa está el cariño, y ahí viene otra conversación. No, pero mira, una de las cosas, claramente nosotros compartimos lo que tú señalas, que no hubo una discusión de fondo porque te aglutinaste detrás de un liderazgo. Y cuando ese liderazgo, por las razones que ya todos conocemos, empezó a decaer, con ello empezó un efecto dominó. ¿Qué han hecho los partidos hoy día? Como sabíamos que había cambio de mesas directivas, y como sabíamos además que la institucionalidad de los partidos es pesada en términos de moverla, lo que se ha fraguado durante estos meses, que es súper interesante, es que los centros de estudio de los partidos están trabajando juntos. Entonces, por ejemplo, sobre qué opina la oposición respecto del salario mínimo, se juntó la Fundación por la Democracia, que es del PPD, el Instituto de Igualdad del PS, ICAL del PC,
y así los otros centros, de tal manera de buscar convergencia sin esa necesidad de ceder o dar o estar en una mesa de negociación. Y yo creo que eso ha sido interesante y que eso va a darnos buenos insumos para la conversación política. Yo creo que ese camino es más fructífero que empezar a conversar sobre una mirada programática, sobre quienes tienen que conversar respecto de acuerdos más concretos. Ahora, yo creo que es difícil, sí. Creo que es difícil porque somos entidades humanas, porque caemos en la tentación de tener pyme en vez de tener conglomerado, porque además caemos en la tentación de diferenciaciones que a mi juicio ya no tienen ningún sentido, porque tal como durante la época de los 90 y el 2000 habían personas que se sentían identificados, se sentían concertación más que PPD, de CPS, yo creo que tenemos que lograr ese mismo fenómeno. Ahora, ¿cuál fue el gran error que se cometió durante los gobiernos de la concertación en términos de institucionalidad, que algo que la Marcela decía que van a discutir como Frente Amplio? Es que nunca hubo institucionalidad concertación. Y yo siento que el éxito de las coaliciones políticas y programáticas pasan por generarse una institucionalidad que no solo permita guiar el buque, sino que además permita sobre todo ponerse de acuerdo en la resolución de controversia. Porque ahí está el punto fundamental respecto de cómo siguen adelante haciendo política y no solo hacen acuerdos de pacto gubernamental o electoral. Nosotros creemos que queda poco tiempo, por lo mismo no somos tan ambiciosos de generar un programa de gobierno, pero sí ciertos mínimos de acuerdo a través de los centros de estudio, los presidentes de partido, que nos permitan ir a conversar en bloque con el Frente Amplio, de manera de que los conglomerados conversen y no generar una asociación gremial de izquierda que lo que nos va a conducir es a seguir mirando esto desde una perspectiva más pequeña. Antes de darle la palabra a Marcela Sandoval, una pregunta. En esas conversaciones de grupos de estudio, ¿no está ni el ICHE, ni el CED, o sea, los centros de estudio ligados a la democracia cristiana? Sí, entiendo que sí, de la democracia cristiana. ¿Porque queda colgando acá? Entiendo que sí. ¿Lista para ir a abrazarse por lo menos una parte de la democracia cristiana con el Instituto Libertad? Entiendo que sí, porque puede ser que yo haya leído alguno de los logos, por ejemplo, de la minuta que vi sobre salario mínimo, pero sí. El CED puede ser. Están todos los centros de estudios de lo que era la ex nueva mayoría. Marcela Sandoval. A ver, yo creo que es bien importante como insistir en el tema como de las reglas que nos estamos dando, y a veces, claro, como que el debut, el Frente Amplio fue un debutante en las elecciones pasadas, entonces evidentemente que estamos como en la mira como un nuevo actor, como la tercera. Un segundo, y además analizaron y digamos tuvieron la pericia de entender mejor que ningún otro partido el nuevo sistema electoral. Hago ese punto. Sí, hubo ahí, bueno, yo creo que hubo varios factores que también nos favorecieron, porque evidentemente el debut no fue fácil, porque evidentemente no tenemos no hay reglas todavía tan definidas, somos actores muy diversos. Sin embargo, yo creo que hubo varios cambios en la ley de partido, el tema de la ley de cuota. Entonces, creo que hay temas que tenemos que aprovechar mejor también a nivel como más estratégico. Pero yo creo que yo insistiría en que el Frente Amplio tiene que trabajar todavía muy bien en su identidad. Y eso no implica solamente hablar de la identidad programática, porque yo creo que en eso podemos encontrar puntos de acuerdo y en fin, y coincidencias. Más bien en su identidad política e ideológica, y ahí es donde se producen las principales fricciones e incluso las principales distancias también con actores de la nueva mayoría. Entonces yo creo que esa discusión es muy de fondo, y esa discusión evidentemente no es una discusión a corto plazo, y no es una discusión que va a ser fácil de resolver con miras a las municipales. ¿La resiste esa discusión el Frente Amplio? No, yo creo que no la resiste cada fuerza. Bueno, digo, si la resiste en términos de que es capaz de hacerla y no quebrarse. Bueno, yo creo que toda coalición o todo proyecto, nosotros como que nos resistimos a hablar de coalición, pero es una articulación de fuerzas políticas con miras a hacer un proyecto mucho más sólido, siempre está expuesto a quiebres y a actores que quizás no se van a sentir interpretados con una determinada decisión. En general, el Frente Amplio lo que trata de hacer es que su mesa política
baje a las bases de la información, se hacen procesos deliberativos, pero evidentemente que estamos expuestos a quiebre y por supuesto que la política de alianza es un tema que va a generar fricciones, y ese es un tema que no podemos evitar, porque la política de alianza va de la mano con la disputa de institucionalidad y con lo que queremos ser a futuro, que en el fondo es poder ofrecer al país una alternativa de gobierno. Y eso es así se planteó con el proyecto encabezado por Beatriz Sánchez. Entonces, si no somos capaces de ver que tenemos que enfrentar decisiones respecto a la política de alianza, que pueden ser caminos intermedios, porque evidentemente ante las municipales, yo al menos no me imagino una decisión que amarre necesariamente un acuerdo para un futuro gobierno, sino más bien mirar bien, porque el comportamiento de los gobiernos locales es bien distinto a lo que puede ser el Ejecutivo en sí mismo. Entonces, ¿qué le ofrecemos al país en materia de política de gobiernos locales? Entonces ahí yo creo que hay que pensar evidentemente lo que se necesita en determinadas comunas, lo que es mejor para el interés colectivo también. Pablo, nos quedan 4 minutos, así que para que demos una vueltecita final, si les parece. Ya, mira, yo me quedo con el elemento de darle más fortaleza a las instituciones y fortalecer las coaliciones van en esa línea. Yo creo que hay experiencias, si la concertación fue exitosa en su momento fue justamente porque tenía una orgánica más o menos que funcionaba bien, una estructura que de alguna forma le dotaba de una base suficiente para ejercer el poder. Y yo creo que por lo menos desde el punto de vista del gobierno de Chile Vamos, también hay tareas pendientes por hacer. Esta distinción que yo hago respecto a diferenciar la labor de los partidos respecto a la labor del gobierno es una cosa que se vive constantemente en los gobiernos. O sea, no se distingue bien, no se diferencia bien, y yo creo que ahí hay mucho que hacer. O sea, Chile Vamos, vinculando a lo que conversamos anteriormente, si el presidente Piñera consolida este discurso mucho más social y al mismo tiempo Chile Vamos tiene una estructura potente, una fortaleza importante respecto a su institucionalidad, eso hace la diferencia frente a una oposición que todavía está discutiendo, está fragmentada y que todavía no tiene claro cuál va a ser el punto de encuentro. Entonces, desde un punto de vista de fortalecer las coaliciones, yo creo que es un tema trascendental para Chile. Y los cambios que hubo en el sistema electoral, que significó mayor presencia de fuerzas políticas que no estaban antes en el Congreso, yo creo que justamente refuerza esa necesidad que existe hoy día. Ahí hay un tema que va a cruzar la política en los próximos años porque tiene que ver con eso. O sea, yo creo que los partidos se dieron cuenta que actuar de a uno, como la DC, por ejemplo, no es el mejor mecanismo. En cambio, cuando tú te fortaleces, te unificas en torno a cierto objetivo, la cosa cambia. O sea, el acierto de Chile Vamos, si uno pudiera resumirlo en pocas palabras, es que definió una coalición amplia, más allá de RN y la UDI, definió que las primarias era un mecanismo válido para definir candidato presidencial. Recordemos que la no mayoría no tuvo primaria y eso fue un elemento también importante a la hora de lo que pasó en la elección. Y además hubo una discusión, que a lo mejor no fue la óptima, pero sí una discusión programática respecto a manifiestos y a posturas comunes que Chile Vamos y algunos intelectuales trataron de acordar. Yo creo que esos elementos son centrales y en la medida que Chile Vamos lo proyecte, va a estar mucho mejor posicionado para las próximas elecciones. Nos quedan 30 segundos para cada una. Súper corto. Natalia Piergentile. Yo creo que más allá de algunas cosas pirotécnicas, no en el sentido peyorativo para nada, sino que destellos de oposición, estamos siendo un tanto irrelevantes. Y en ese contexto entonces, yo creo que en el Parlamento, que es por antonomasia el lugar para dialogar, las coaliciones de centro-izquierda, ya sea Frente Amplio y Nueva Mayoría, tienen que ponerse de acuerdo en ciertos temas mínimos para relevar en la agenda y para hacer una oposición con sustancia. Marcela Sandoval. Yo me voy a salir del tema, pero que es un tema que evidentemente nos convoca a la oposición. En Argentina se vota el 8 de agosto una ley por el aborto libre. Yo creo que son temas que la oposición está llamada a levantar como agenda en Chile y que tenemos un camino ahí justamente para construir. Y yo creo que hay que mirar esa experiencia en Argentina. Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad, Marcela Sandoval, dirigente de Revolución Democrática, Natalia Piergentile de la Comisión Política del PPD. Como siempre, un placer compartir con ustedes. Un gusto, muchas gracias. Que tengan un muy entretenido fin de semana
y ustedes también, por supuesto. Vamos a estar, como les digo, desde mañana la tardecita ya en nuestro diario electrónico, en el streaming de televisión. Gracias a todo el equipo que hace posible que estemos en las dos plataformas. Que lo pasen bien, pues buenas tardes.